¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo una excelente semana. Pues en este día, en esta clase, pues sería la clase número 11. En clases anteriores, pues ya estuvimos viendo lo relativo a los temas de mm, el Estado y vimos lo de derecho constitucional y estudiamos las características de nuestra Constitución. Y el día de hoy nos toca ver el tema relativo a la organización del Estado mexicano. Este, bueno, pues ya casi estamos a final de este módulo, de esta materia. Y síganle echando muchas ganas y síganse preparando. Ya al final de este módulo, pues vamos a tener el siguiente examen, que sería el segundo examen, y comprendería pues los temas que serían a partir del siguiente tema de que se trató el primer examen. No me acuerdo qué tema es, pero bueno, después se los comento. Bueno, ¿qué les parece si damos inicio a la presente clase con una pequeña oración para poner esta clase en las manos de Dios y que Él sea ayudándonos y dándonos sabiduría y que nos permita comprender todos los conceptos que se van a impartir aquí en esta clase? Bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias porque tú nuevamente nos permites estar aquí reunidos a mí para impartir una nueva clase y a los alumnos para poderla escuchar y adquirir todos los conocimientos que se van a impartir. Te pedimos que tú nos estés guiando y ayudando, que nos des fuerza y Señor, te pedimos que tú nos ayudes en toda esta clase, Señor, y te pido también por los alumnos que tú los ayudes, que tú les des sabiduría y que permitas que ellos puedan aprender y adquirir pues todo el conocimiento, ¿no?, que se va a impartir en toda esta materia. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y te pido todo esto. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a iniciar. Aquí es Organización del Estado Mexicano. Bueno, la Organización del Estado Mexicano. Eh, Hay diversas clasificaciones de formas de gobierno. Dice, así como hay formas de Estado, también existen formas de gobierno. Por forma de gobierno se entiende el complejo de instrumentos que se articulan para conseguir finalidades estatales y, por tanto, los elementos que miran a la titularidad y ejercicio de las funciones soberanas atribuidas a los órganos constitucionales. Predomina ahora el recurso al criterio que fija en cómo se asigna el poder a los órganos constitucionales, en el supuesto de que no deben concentrarse sino repartirse. Además, hay que atender a las inevitables relaciones entre los órganos que lo utilizan. Bueno, entonces en esta diversa clasificación de las formas de gobierno, pues existe la división de poderes y en cada poder pues hay un titular. Aquí en la República Mexicana pues se dividen los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Más adelante vamos a ver todos estos conceptos. En el mundo moderno, el ejercicio del poder necesariamente se ha convertido en algo complejo. La clasificación de gobiernos utilizada por este autor, que es Maquiavelo, República y Monarquía, según él, pues que clasifica en dos, en una república y en una monarquía. Aunque entendible y a pesar de que en el pasado sirvió como una herramienta para la comprensión del fenómeno político, ya no basta para explicar el fenómeno de dominio-obediencia que se presenta en la actualidad.
se conserva como una reminiscencia que ha sido superada. Entonces, pues ya no podemos, como este autor lo definía anteriormente o en épocas pasadas, que solo había una república y una monarquía. Ya hay diferentes tipos de gobierno que pues vamos a ver o que ya vimos cuando vimos lo del Estado. Dice, en la actualidad, con base en el concepto de titularidad y el ejercicio de las funciones del Estado, se habla de gobiernos democráticos y gobiernos autocráticos. Eh, Dice, en la primera clasificación se ubican las monarquías constitucionales, las repúblicas presidencialistas y la república directorial. En ella se considera la preeminencia de ciertos órganos constitucionales. Pues aquí pues nos podríamos situar a nosotros, a la república, porque pues eso, somos una república. Dice la segunda clasificación que se caracteriza por el principio con tendencia a la concentración del poder y por el rechazo del pluralismo partidario o de la oposición, comprende la monocracia, considerada como una unión personal en el vértice del Ejecutivo y del Partido Único y la colegiada, cuando se trata de juntas militares, comités, consejos revolucionarios. Bueno, aquí es como que más autoritaria porque menciona como que el poder se concentra o tiene su vértice en el ejecutivo y que existe un partido único. Em, y aquí también hace menciona las juntas militares, consejos y consejos revolucionarios. Bueno, ya habla más de regímenes más autoritarios. Y ahora vamos a ver cómo se clasifica el gobierno mexicano. De acuerdo con la Constitución, en su artículo 40, el Estado mexicano está organizado mediante una forma representativa, republicana, remota, laica y federal. Esto no ha sido siempre así, dice el 24 de febrero de 1822, en las bases constitucionales de ese año, aceptadas por el Segundo Congreso Mexicano, se dispuso que adopta para su gobierno la monarquía moderada constitucional con la denominación de Imperio Mexicano. Entonces, no siempre hemos tenido este tipo de gobierno, como dice aquí el artículo 40, que es representativo de republicano y de democrático, laico y federal. Em, Porque pues en 1822 pues aquí como que adquirió la tipo de gobierno de monarquía moderada constitucional. Dice, lo mismo sucedió en 1865. Entonces el Estatuto Provisional del Primer Imperio Mexicano disponía, artículo primero, la forma de gobierno proclamada por la nación y aceptada por el emperador es la monarquía moderada hereditaria con un principio católico. Sí, pues, bueno, me imagino que esto fue, no sé si antes de la pues que todavía estábamos bajo el dominio de España, ya ve que había los virreyes de España y todo eso. Pero bueno, me imagino que fue en esas épocas que se adquirió este tipo de gobierno monárquico, moderada, hereditaria, con un príncipe católico. Entonces, pues más o menos como si hubiera un rey, ¿verdad? Dice en la doctrina política y en la ciencia constitucional se difiere respecto de qué debe entenderse por cada una de estas formas a las que se refiere el artículo 40, pues es lo relativo a que somos el Estado mexicano es representativo, republicano, es remoto, democrático, laico y federal. Se trata de conceptos polémicos en los que es difícil alcanzar consenso. Entonces, pues ahí, como podríamos decirlo así, como controversia en torno a este tipo de calificativos que da el artículo 40 o características del gobierno mexicano.
Forma republicana. Dice, en virtud de esta característica, la titularidad de ciertos poderes es temporal. Quienes desempeñan ciertos cargos públicos lo hacen por un lapso previamente determinado. Se accede a ellos mediante la consulta periódica o la opinión de la ciudadanía, misma que se emite por medio del sufragio. Ese es el sentido con que Maquiavelo usó y desarrolló el concepto. El elemento republicano no es exigible en todos los puestos públicos. Ve solo la renovación periódica de ciertos titulares del poder o autoridades. El principio no comprende a todos. En el sistema mexicano están al margen de ella los integrantes de la rama judicial. Se ha estimado que esta circunstancia no es suficiente para estimar que un gobierno no es republicano. Bueno, entonces esta característica de nuestro país que es republicano quiere decir que los puestos de gobierno, los puestos de poder, como lo podemos ver en el poder ejecutivo, en el legislativo, pues son desempeñados por un cierto periodo de tiempo, como lo podemos ver en los presidentes municipales, los gobernadores, el presidente de la República, los senadores, los diputados, todos esos tipos de cargo que son de elección popular, pues se ven no pueden ser, em, no pueden ostentarse por un tiempo indeterminado, sino que existen leyes y leyes que regulan que este tipo de puestos políticos solamente se pueden desempeñar eh, de manera limitada en torno al tiempo que pueden desempeñar este cargo. Pues ya como lo vemos en los municipios, pues el presidente municipal o el alcalde, pues solamente son 3 años. El gobernador, pues son 6 años y el presidente de la República también son 6 años. Entonces vemos que a esta forma de republicana, pues se refiere a eso, que los puestos de poder que se pueden adquirir o acceder a ellos, pues solamente van a estar o solamente pueden ser tener ese cargo por un cierto tiempo, o sea, cierto periodo de tiempo y en lo que corresponde a los servidores, a los cargos políticos, pues estos se ganan o se adquieren a través de un sufragio. El que tenga más votos es el que gana. Se le da la titularidad de este puesto. Las características democrática y republicana, cuando menos en el derecho público moderno, siempre corren parejas. Se trata de instituciones que se complementan mutuamente. La forma republicana se adoptó en México por primera vez en el Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824. Formalmente y en una parte del territorio dejó de estar en vigor durante el Segundo Imperio. Entonces, pues esta forma republicana pues se adoptó desde el 31 de enero de 1824. Forma democrática. El concepto democracia tiene algunos antecedentes. Bueno, y bueno, aquí se me faltó decirles pues como les estaba comentando, pues los puestos de gobierno, este, como ya vimos, pues hay un tiempo para poder desempeñarlos, pero existen algunos puestos que son también de puestos de gobierno que no existe un tiempo para que se puedan desempeñar, sino que, bueno, como antiguamente aquí dice, nos ponían el ejemplo de la rama judicial. Anteriormente, pues en lo que concierne al poder judicial, pues no existía un cierto tiempo por el que puedan desempeñar los cargos, por ejemplo, los jueces de distrito o los magistrados de los tribunales colegiados, si- sino que
sino que los cargos de este tipo de servidores públicos pues se desempeñaban por un tiempo indeterminado. Pero ahora, con motivo de la reforma al Poder Judicial, pues ya se establecieron también límites para el desempeño de este tipo de cargos. No estoy muy bien enterado de cuánto es el plazo de límite que tienen para desempeñar este cargo, pero pues ya, como vemos, pues ya con esta reforma, pues ya cambió. Entonces, pues ya no es por un tiempo indeterminado o pues a veces era hasta que se jubilaban los jueces o los magistrados y aún así pues podían seguir hasta que ellos consideraran, ¿verdad? Pero ahora pues ya vemos que con la reforma pues ya no es así, ya adquirieron pues por decir las mismas características que los puestos de los presidentes municipales, gobernadores, senadores, diputados. Entonces, pues ahí ya cambió. Anteriormente no era así, pero ya ahora con la reforma, pues sí, ya cambió, ya se puede decir que la rama judicial, pues también sus puestos, pues ya están, ¿cómo se puede decir? Pues solamente se pueden desempeñar por un tiempo determinado. Ahora sí, la forma democrática, el concepto democracia tiene algo antiguos antecedentes. Ya se hablaba de ella en la antigüedad clásica griega. Se entendía como el gobierno del pueblo, originalmente de los hombres libres, con exclusión de las mujeres, los esclavos y los extranjeros. En el mundo moderno se ha ampliado la base de los participantes a los que se domina ciudadanos o electores. La mayor parte de las definiciones de democracia hablan de un imperio de la mayoría. Esa mayoría es la de los llamados ciudadanos activos, es decir, con derecho a voto. No necesita en sí misma ser ni la mayoría de los súbditos del Estado, ni la mayoría de los habitantes de su territorio. Modernamente se ha añadido, sin embargo, que no baste con que impere la mayoría de los ciudadanos activos, sino que además es preciso que tenga derechos ciudadanos la gran masa de la población. No debe ser suficiente con que se decida por mayoría dentro de una minoría que tiene que tiene a su disposición una masa de gentes privadas de derechos o de esclavos. Bueno, aquí pues las personas que pueden emitir el voto aquí en nuestro país pues son los ciudadanos ya mayores de que han cumplido 18, los mayores de edad. Entonces pues son ellos los que pueden emitir el voto, no son todos los que integran la sociedad, ¿verdad? Porque pues todavía existen menores de edad y otras personas que pues se consideran incapaces por alguna condición en que se encuentran o por X o Y razón y por lo tanto pues no pueden emitir su voto. Entonces aquí en el territorio nacional pues serían los habitantes con mayoría de edad que tengan este su credencial para votar, ¿verdad? Porque pues sin esa pues no pueden votar, no pueden hacer efectivo su derecho al voto. Dice la Constitución en una fórmula declarativa que no es propia de un orden normativo, apunta como elementos definitorios de los siguientes, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Entonces, conforme a la Constitución, pues la define a la democracia como una estructura jurídica y un régimen político, no solamente como eso, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y tenemos, por otra parte, dice la democracia, en su expresión teórica restringida, la que deriva de la Constitución General o de las particulares
de los estados se manifiesta mediante diferentes instituciones: sufragio, referéndum, iniciativa o plebiscito. Entonces, pues la democracia no solamente se manifiesta a través del voto, sino a través de este otro tipo de mecanismos como el referéndum, la iniciativa, el plebiscito. Pues la iniciativa me parece o creo yo que tiene que ver con las iniciativas de ley que en algunos casos pues los ciudadanos las pueden plantear, ¿verdad? Siempre y cuando cumplan con los requisitos que para ello establece, me parece que es la Constitución. En derecho comparado existen otras como asamblea abierta, veto y revocación. De lo que se tiene noticia, cuando menos en el ámbito federal, estas no se han experimentado. Cuando en este apartado se habla de veto, se alude a la que en doctrina se conoce como la atribución que se hace a una fracción del cuerpo electoral para exigir que una ley sea sometida a votación popular. La vigencia de la ley dependerá del resultado de la votación. Entonces aquí, en este tipo de figura que es el veto, pues también vemos como hay se surge la figura de la democracia, porque dice aquí que se analiza una fracción de una ley y se somete a votación para determinar si la vigencia de dicha fracción o de dicho apartado. Em, Aquí vemos que también habla de la revocación. Creo que algo de eso se habló en lo relativo a lo del presidente, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes haya escuchado la revocación de mandato, que se hace una votación en cierto periodo de tiempo, cuando ya haya pasado un tiempo considerable de que se haya ejercido el mandato, por decir, presidencial, y se hace esta votación para ver si hay una revocación de mandato, para, como podría decirse, como una encuesta u opinión que tiene la ciudadanía respecto de la labor que está llevando a cabo cierto funcionario público, en este caso el presidente, para ver si están conformes y se hace esta votación y en su caso pueda otorgarse la revocación de mandato. No estoy seguro si esto se llevó a cabo o no, pero bueno, creo que de eso se había comentado. Pero bueno, pues también sería una forma pues, de constitución de la democracia. Voto o sufragio. El voto es la forma en que una democracia, la ciudadanía expresa, en una democracia la ciudadanía expresa su opinión en relación con las opciones que se le presentan, ya sea respecto de personas o materias. Ha llegado a ser de aceptación general. En México, cuando menos hasta ahora, se limita a permitir optar entre candidatos. Tiene como sinónimo el término sufragio. Ambos términos fueron tomados de la terminología religiosa de la Roma antigua por la vía de la Iglesia Católica. Dice, la emisión del voto, su cómputo y los efectos que se le atribuyen son variados. El voto es universal y secreto. Es un derecho y una obligación de los ciudadanos. Es admisible que no todos voten, pero terminan por prevalecer las mayorías. La opción que capte mayor número de votos en México no es necesario alcanzar la mayoría absoluta en los más de los casos. Es suficiente con una mayoría relativa. Entonces, pues podemos ver que aquí el voto, pues es el derecho que tienen o que tenemos pues nosotros los ciudadanos que somos mayor de edad y que tenemos pues nuestra credencial para votar, para poder elegir en dado caso de las opciones que existan de los candidatos a un puesto popular.
y pues este derecho pues lo podemos ejercer o no, como aquí dice. Es admisible que no todos voten, pero en dado caso que, pues, como, bueno, también puede suscitarse como el ejemplo que tuvimos, recientemente, las elecciones de los jueces y magistrados del Poder Judicial, donde, pues, hubo una afluencia, o sea, pues, muy poco de afluencia en las votaciones, muy pocas personas acudieron a votar. Solamente creo que fueron 13 o 14 millones de personas. Bueno, pues es considerando pues toda la población que integra a la República Mexicana, pues es un número muy reducido. Y bueno, entonces pues ahí vemos que en esos casos pues va a ganar la que tenga la mayoría de votos. Entonces pues ahí eso afectaría porque pues no sería pues una decisión de la totalidad de los ciudadanos, sino que solamente pues la parte que votó fue la que decidió. Y dice aquí que en México no es necesario alcanzar la mayoría absoluta, sino una mayoría relativa. Forma representativa o de la representación. Dice, a lo largo de la historia, el concepto representación se le ha atribuido significados diferentes. En la terminología constitucional tiene varias connotaciones. La que aquí se considera es la de naturaleza política, es a la que alude la Constitución en los artículos 40 y 115 constitucionales. Surge de un contexto, la imposibilidad que existe en los estados modernos con una vasta población y una organización compleja de que los ciudadanos en forma directa ejerzan el poder que teóricamente les corresponde. Algunos le llaman soberanía, otros autoridad. El sentido de la representación está, por lo tanto, en la posibilidad de controlar el poder político atribuido a quien no puede ejercer el poder en personas. Pues más que nada, pues esto va encaminado a que nosotros a través del voto elegimos quién nos va a representar. Por decir, en la Cámara de Diputados o senadores, pues cada quien vota según el distrito al que corresponda de un, no sé si es senador o diputado que nos va a representar ahí en la Cámara y él va a velar, se supone, por los intereses de cada distrito. Va a proponer y va a buscar una mejora. Pues que eso es lo que, bueno, se supone que debe hacer, ¿verdad? Y también cuando lo hacemos así, cuando elegimos a un presidente municipal, un alcalde, ¿verdad? Entonces, pues de cada municipio, pues si yo lo elegí, resultó ganador por el que yo voté, pues él va a tener que velar por el bien común de esa entidad o de ese municipio que se encuentra gobernando. Más que nada, esa es la forma representativa de que se supone que son los gobernados los que tienen que ejercer el poder, pero como pues no se puede, pues no lo pueden ejercer todos, pues estos son representados por una persona que adquiere el cargo y que se supone que va a velar por los intereses de estos. La institución de la representación tiene existencia en el plano constitucional, independientemente de lo que los teóricos hayan sostenido en otro sentido. Entre ellos, pues tenemos a este autor, Rousseau. Dice que dice la soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable. Consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa. Es una o es otra. Los diputados del pueblo pues no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente sus comisarios y no pueden resolver nada definitivamente.
toda ley que el pueblo en persona no ratifique es nula. La idea de los representantes es moderna, nos viene del gobierno feudal, bajo cuyo sistema la especie humana se degrada y el hombre se deshonra. En las antiguas repúblicas y aún en las monarquías jamás el pueblo tuvo representantes. Entonces, pues vemos que este autor pues dice aquí que pues la soberanía pues no la puede representarse porque es inalienable. Es una voluntad general, o sea, pues de toda la sociedad o de todos los integrantes de un estado y es general y la voluntad pues tampoco se representa. Bueno, pues puede ser que esté haciendo alusión de que pues no siempre el gobernante que queda electo, pues nosotros o algunas personas no piensa que los represente, dado que tiene otras ideas que son contrarias y pues y que son contrarias a este. Entonces, pues aquí, como es una democracia, pues gana el que la mayoría elija, sin importar, bueno, si las ideas, pues, con que este gobernante o que este servidor público, podríamos decirlo así, las ideas que este servidor público tiene, sin importar si coinciden con la mayoría de los ciudadanos. Entonces, pues creo que a esto hace referencia este autor, pero pues esencialmente por la forma representativa, conforme a la Constitución de nuestro país, pues se refiere a eso, de que la soberanía pues está representada por, al no poderse representar o hacerse efectiva por todos los ciudadanos, esta se concentra o se representa en una persona que se le otorga el poder como pues ganando estos puestos de gobierno a través de las votaciones correspondientes. Dice, los poderes centrales y locales deben ser representativos. Al respecto existe mandamiento expreso. Los municipios, debido a que los ayuntamientos, que son sus órganos de autoridad, deliberan y actúan en nombre de los habitantes y que a estos no les es dado hacerlo en forma directa, legalmente también están organizados en forma representativa. Entonces, pues, como vemos, pues todos los órganos de gobierno pues están organizados de manera representativa a través de una persona que es la que representa a la mayoría y este va a actuar a su vez conforme a los intereses de estos, ¿verdad? Bueno, se supone. Y vamos a ver ahora forma federal. El federal es una forma de organización política. Como tal, fue adoptada por la Constitución de 1824 y se conserva en la actual. Por ello, el mexicano es un estado federal. Esta forma de organización se manifiesta e instrumenta a través de un complejo normativo de naturaleza preferentemente fundamental, que regula la distribución de facultades y atribuciones entre dos focos genéricos de autoridad, la central y las locales. Esto es así si se le considera desde el punto de vista legal. Entonces, esta forma de que es federal, pues más o menos o básicamente es que eh, la autoridad o la distribución de las autoridades, pues está dividida en estatal y local o federal y local. Como hay órganos federales, hay órganos estatales y locales. Dice, por decir, pues la federal pues tenía todos los órganos del gobierno central, em, como podría ser, ¿qué órgano? Autoridad. Mm, ¿Cuál les podría decir? Un órgano federal, pues la Secretaría de Hacienda son órganos federales.
Y locales, pues los órganos aquí locales, tesorería municipal y todas esas tipos de dependencias. Dice aquí, la federal, cuando menos en el caso de México, es una forma de organización que está encaminada a reducir cuotas de autoridad, introducir y hacer operante en las entidades los principios de división de poderes, controlar la actuación de los entes públicos, poderes y autoridades, evitar invasiones y para anular los actos que son contrarios al pacto y en general a la Constitución. Entonces, esta forma de organización de federal, pues vemos que está encaminado, tiene por objeto reducir los costos. Pues ya vemos que a veces crean secretarías, que decimos, bueno, pues para que se creó esas secretarías y ya la otra secretaría pues también hacía los mismos o tenía las mismas facultades o parecidas y vemos que a veces pues las unen o las, eh, las desaparecen, ¿verdad? Porque pues ya había una secretaría que se dedicaba a esas cuestiones, ya para qué vas a crear otra, o en el caso de Luz y Fuerza del Centro, ¿verdad? Que a todo, en este caso que hace ya tiempo desapareció, pero pues era ilógico, ¿verdad? Porque había un ente del Estado que daba servicio a la capital en lo relativo a lo de la distribución de energía y todos esos de la energía eléctrica. Y para el resto del país, pues era la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues no le haya a uno mucho sentido, ¿verdad? Ese tipo de entes que crea la federación y pues terminó dejando de existir, ¿verdad? Y ya pues la Comisión Federal de Electricidad fue la que tomó el control de pues ya de todo lo relativo a la energía eléctrica en el país. Pero bueno, vemos que eso, la forma en que se está organizada el poder o que esta característica de la forma de gobierno del Estado mexicano, que es federal, pues principalmente tiene ese objetivo, la reducción de los costos de la autoridad, la división de poderes, controlar la actuación de todos sus entes públicos, de todas estas, secretarías y todo eso, evitar invasiones y anular los actos que son contrarios a la Constitución. Bueno, y ahora vamos a ver la división de poderes. Dice, la Constitución establece como principio general el de división de poderes. Así también lo hicieron todas las que la precedieron. Es algo común en el constitucionalismo moderno. El principio surgió originalmente para permitir un adecuado ejercicio del poder, pues atendía más a la idea de división del trabajo que a permitir la especialización. No puede dejar de reconocerse que quien legislaba o juzgaba lo hacía en nombre del rey, por lo que a fin de cuentas seguía habiendo un monopolio de la actividad dominical. La especialización con base en el principio de división de poderes facilitó y perpetuó la concentración del poder. Entonces, pues esta división de poderes que lo marca la Constitución, pues tiene ese fin, ¿verdad? De que como que haya un contrapeso y que cada poder sea autónomo y no que exista un excedente de poder en una determinada rama de la división de poderes, como es aquí en el estado, en nuestro país, que es el legislativo, ejecutivo y judicial. Que el ejecutivo no tenga todo el poder, sino que los otros dos poderes puedan hacer contrapeso para evitar esas cuestiones. Como aquí dice de que antiguamente pues los que juzgaban pues estaban a merced del rey, entonces pues ahí no se podía decir que había una autonomía
un libre ejercicio del poder, sino que estaba supeditado como quiera al rey. Lo relativo a la división de poderes en la teoría y en la práctica es una institución que viene desde la antigüedad. Algunos autores clásicos ya hablan de esta. Quien la descubrió para el mundo moderno no fue Locke ni Montesquieu. El mérito corresponde a Maquiavelo. Bueno, otra vez citamos aquí este autor. Dice, según este, donde él vio su aplicación pragmática fue en Francia y no en Inglaterra. No hay duda de que lo que Locke aconteció a Montesquieu en la exposición de la idea, pero hizo algo más. Tal vez con vista al Parlamento largo, anotó la idea que después de Montesquieu retomó de la necesidad de acortar el tiempo de reunión de las asambleas legislativas. Dice, el poder se divide en la práctica a fin de permitir su ejercicio y evitar los inconvenientes de su goce. Trae que su goce trae aparejados. Esto es lo real, lo que confirma los hechos. Lo demás es simple ilusión y en el mejor de los casos teoría. Entonces, esta división más que nada pues es para evitar los inconvenientes que se suscitan con el goce de este poder, porque pues si nosotros le damos un poder ilimitado o un poder total a cierta persona o cierto órgano, como podemos ver a lo largo de la historia y como, sí, los ejemplos que hay innumerables a lo largo de toda la historia de la humanidad, pues podemos ver que esto no es em, beneficioso para la sociedad porque puede suscitarse un ejercicio desproporcionado del poder y podría perderse o en la mayoría de los casos pues se pierde lo principal que es el fin común de la sociedad, el bien común de la sociedad. Entonces, ahora vamos a ver que la organización de aquí de nuestro país se divide en tres poderes, que es el poder ejecutivo, es encabezado por el presidente de la República, quien es el jefe de Estado y de gobierno. Se encarga de ejecutar las leyes y de administrar el país. El poder legislativo, compuesto por el Congreso de la Unión y que a su vez se divide en la Cámara de Diputados y el Senado. Se encarga de crear y aprobar las leyes. Entonces podemos ver que el presidente de la República es quien es el jefe de Estado. A su cargo pues están las Fuerzas Armadas y él es el que se encarga de ejecutar las leyes y administrar el país, pues en todo lo que se requiere para el funcionamiento, su defensa y todas esas cuestiones. Y luego tenemos el poder legislativo, que es la Cámara de Diputados y el Senado, compuesto por que es el Congreso de la Unión, que se divide en Cámara de Diputados y Senado. Este poder legislativo es el que se encarga de crear y aprobar las leyes. Ahí es donde se discute y se somete a votación las leyes que son aprobadas y que entran en vigor aquí en nuestro país. Y por último tenemos el Poder Judicial, encargado de interpretar y aplicar las leyes a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros tribunales. Entonces el Poder Judicial, como podemos ver aquí, pues cada poder tiene dividida su tarea y en conjunto pues hacen el funcionamiento, ¿verdad? De nuestro país, hacen que nuestro país pues pueda avanzar y funcionar de una manera adecuada. En torno al último, el Poder Judicial pues es el que encargado de impartir justicia porque aplica las leyes que son promulgadas por el Poder Legislativo. Este se encarga de aplicarlas en cada caso particular que se suscite, ya sea entre los particulares, en materia laboral, administrativa, penal,
asuntos de derecho público o derecho privado y es el encargado de analizar y interpretar las leyes por los tribunales federales o los tribunales locales de cada estado. Entonces ahora vamos a ver este tema, dice acción neutralizadora recíproca. Esto va encaminado a la división de poderes, o sea, sobre el tema que estamos hablando, porque nuestra federación pues se divide en tres poderes y aquí vemos una característica que es una acción neutralizadora recíproca. Dice, en la Constitución se ha establecido un sistema de pesos y contrapesos que procura, cuando menos en teoría, alcanzar una situación de equilibrio entre las tres ramas en que ha sido dividida la acción gubernamentativa. Entonces, como ya les había comentado, pues o ya habíamos visto anteriormente que este efecto de dividirlo en tres poderes, pues es con el fin de hacer un contrapeso eh, o un equilibrio en los tres poderes, o sea, que no sea uno más que el otro, sino que funcionen en conjunto y no uno vaya a tener más poder que otro, porque pues ya se ha intentado hacer, pero pues con los mecanismos que hay de la Constitución y todo ello, pues se ha buscado, o sea, se ha hecho este contrapeso. Dice, la acción del Congreso es neutralizar, dice, perdón, ¿dónde me quedé? Ah, ya, el texto tiende a evitar que una de las tres se sobreponga a las restantes, o sea que ningún poder puede estar sobre el otro. Y viceversa, dice, la acción del Congreso es neutralizar o encausada por el Ejecutivo y el Judicial. Dice, la acción del Congreso es neutralizada o encausada por el Ejecutivo y el Judicial. Una ley del Congreso puede ser vetada por el presidente de la República. Aquí vemos cómo hay un mecanismo de contrapeso que si el legislativo emite una ley, pues esta ley, en dado caso de que sea contraria a los derechos humanos o a la Constitución, pues puede ser vetada por el presidente de la República. Dice, también es probable que se difiera su entrada en vigor o no se apliquen en ciertos casos. La rama judicial federal, por su parte, mediante su intervención en la controversia constitucional, la acción de inconstitucional y el juicio de amparo, neutraliza la acción del órgano legislativo en casos concretos y cuando integra jurisprudencia, su obra encausadora de la acción del Congreso adquiere un relativo grado de generalidad. Entonces aquí vemos otro mecanismo de contrapeso que es la actuación del Poder Judicial, porque a través de las controversias constitucionales o a la acción de inconstitucional puede analizar las normas que están previstas en alguna ley para determinar si esta es anticonstitucional. Además, también a través del juicio de amparo, que este va más encaminado a los particulares, pues en casos específicos puede analizar cierto ordenamiento y determinar si este es constitucional o si en el caso no que sea en contra de una ley el amparo, sino que sea en contra de un acto de una autoridad, cuando esta autoridad está actuando sobrepasando los lineamientos que establece la Constitución, pues el justiciable o la persona, el ciudadano, cualquier persona puede utilizar este instrumento, el juicio de amparo, para que se le imparta justicia y pueda analizarse su caso correspondiente para que la autoridad judicial pueda determinar sobre si se le están violentando sus derechos fundamentales contenidos en la Constitución o en algún derecho humano contenido en los tratados internacionales. Cooperación y colaboración entre poderes. Por disposición constitucional se requiere la cooperación de cuando menos dos poderes para el perfeccionamiento de un acto gubernativo. Dice, el Congreso ap- aprueba una ley
pero quien la promulga y ejecuta es el presidente de la República. Si bien se le permite al órgano legislativo juzgar y destituir a un servidor público, lo cierto es que quien cumplimenta la sentencia es el presidente. Los nombramientos de embajadores, empleados superiores de Hacienda y ascensos en las Fuerzas Armadas que hace el Ejecutivo están sujetos a la ratificación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. Entonces podemos ver que otra característica de esta división de poderes es que existe una cooperación o colaboración entre dos o más, cuando menos entre dos poderes. Vemos aquí los ejemplos que nos ponen, que pues el legislativo es el que emite la ley, pero pues el presidente es el encargado de promulgarla y ejecutar. Y vemos aquí también que los nombramientos que hace el presidente de los embajadores, de los de empleados de Hacienda o de las Fuerzas Armadas, pues los ratifica el Senado. Entonces, eso es lo relativo a la cooperación o colaboración entre poderes. Para que permita el paso de fuerzas extranjeras por el territorio nacional o la estancia de escuadras extranjeras en aguas nacionales, se requiere el consentimiento del Senado. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de la cooperación entre poderes. Dice: el Congreso de la Unión interviene en el acto de aprobación de aprobar la suspensión de garantías individuales y en el otorgamiento de facultades extraordinarias. Por disposición expresa, el presidente elabora los proyectos de ley de ingresos y presupuesto, pero requiere la aprobación del Congreso y de la Cámara de Diputados, respectivamente, para tener obligatoriedad. Por lo que hace a la rama judicial, el presidente de la República es quien facilita los auxilios que sean necesarios a fin de permitir el ejercicio expedito de sus funciones, y corresponde al Congreso de la Unión encausar a los servidores públicos que se enumeran en el artículo 110 de la Constitución cuando no acataren las sentencias dictadas en los juicios de amparo. Entonces aquí vemos cómo hay una participación de dos poderes para poder llevar a cabo todas estas cuestiones. Ahora vamos a ver el poder legislativo. Dice: en el sistema constitucional mexicano existe un poder legislativo genérico y abstracto que no ha sido atribuido en su totalidad a un solo poder ni podría serlo. Ese poder en general comprende todas las manifestaciones de autoridad que tengan la característica de ser de observancia obligatoria, como las leyes, decretos, acuerdos, bandos, reglamentos y ordenanzas de carácter general que se emiten en relación con las materias susceptibles de ser reguladas por mandamiento constitucional. Dice: el poder legislativo genérico tiene diversas manifestaciones: reformas constitucionales, leyes, decretos ordinarios, reglamentos, etc. Para evitar una excesiva concentración de poder y alcanzar un efectivo y adecuado ejercicio de la función, ese poder ha sido fraccionado y confinado en diferentes titulares. Sin embargo, no todos son órganos colegiados. Entonces vemos que el Poder Judicial es el encargado de, como ya vimos, pues elaborar las reformas constitucionales, las leyes, decretos, etcétera. Pues más que nada eso es en forma sencilla, porque eh, de manera general, porque pues ya existen más características del poder legislativo, pero pues atendiendo a el tiempo, pues más o menos en forma general, como ya vimos aquí anteriormente, el poder legislativo
Eso es más, de forma general, con lo que es el poder legislativo. Y ahora vamos a ver el poder ejecutivo federal de la Constitución, concretamente en los artículos 49 y 80, se desprende que existe lo que puede denominarse como poder ejecutivo o facultad ejecutiva genérica, que comprende todo acto de autoridad en virtud del cual se complementen, realicen o apliquen leyes, decretos o acuerdos de cuerpos colegiados, etc. Ese poder ejecutivo genérico se manifiesta por medio de dos órdenes generales, el federal y el local. No existe un poder ejecutivo constituyente. Va contra la naturaleza de los negocios políticos depositar en un mismo órgano la función de hacer y ejecutar la carta fundamental. Entonces, pues el poder ejecutivo, pues nomás es el encargado de ejecutar lo establecido en la Constitución, pero no puede hacer o crear normas constitucionales, según lo que vemos aquí. Para evitar concentraciones de autoridad, se distingue entre poder que constituye y poderes que acatan y ejecutan. Esta regla es válida en todos los casos, incluso en el del constituyente de 1857, al que le fueron confinados diversos cometidos: constituir a la nación mexicana y revisar los actos de las administraciones de Antonio López de Santa Anna, Juan L. Álvarez, Ignacio Comonfort. Cuando los revisó, actuó como un legislador ordinario. Bueno, aquí vemos ahí como en esta constitución, pues se suscitó esta circunstancia. Eh, la facultad ejecutiva federal. El orden federal engloba varias especies. Su ejercicio está asignado a diversos titulares. El primero, al que la Constitución da el calificativo de supremo, se confía al presidente de la República. En el artículo 80 dice: se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo, pues que es el presidente. El calificativo no va con la naturaleza del presidente de la República, porque está constreñido a lo que dispone la Constitución y porque cuando otros titulares de la función ejecutiva actúan en la órbita de sus atribuciones, también debe reconocérseles el atributo de ser supremos. Explica el calificativo la circunstancia de que se usa solo para distinguirlos de otros, aunque el término no corresponde a una función. O sea, de que esto no es total, ¿verdad? Sino que la actuación del presidente está supeditada a lo que establece la Constitución, a las normas constitucionales, que ahí mismo se establece qué es qué está, cuál es cuál debe ser el actuar que debe desempeñar el presidente de la República. La rama judicial federal. El Poder Judicial es responsable de interpretar las leyes. Bueno, ahora ya vamos a hablar del tercer poder, que es el Poder Judicial. Que es el Poder Judicial, es el responsable de interpretar las leyes y resolver conflictos entre particulares o entre particulares y el Estado. Dice: en México el Poder Judicial de la Federación está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los juzgados de distrito. Pues que son esto, cómo se divide el Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el tribunal de grado más alto que existe en el Poder Judicial Federal. Y este es el que analiza pues los constitucionalidad de las leyes. También pues lo hacen los magistrados de los tribunales colegiados y los jueces de distrito, pero también hay tribunales electorales que vemos ahí en las noticias, que a veces pues son estos los que resuelven alguna controversia de manera electoral.
Y pues nada, pues ¿qué más podríamos decir? Pues ese materia federal, pues es el que el Poder Judicial de la Federación, él es el encargado de donde se tramitan, que lleva el trámite de los juicios de amparo, que ya vimos que es como un contrapeso, una medida que está establecida en la Constitución para el equilibrio de los poderes. ¿Y qué más? Y bueno, sí, aquí tenemos el juicio de amparo. Dice, para evitar que las autoridades violaran los derechos de los particulares, en 1842 se dio en el ámbito federal la existencia de un guardián, el juicio de amparo. El sistema se llevó a la práctica y se perfeccionó en la Constitución de 1857. Bueno, y como ya habíamos comentado anteriormente, ya vimos que esta medida, el juicio de amparo, pues es un instrumento que se utiliza para el equilibrio de los poderes. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a dejarla hasta aquí, hasta este tema que es el juicio de amparo? Ya en la siguiente clase vamos a continuar con este tema y ver el siguiente que es derecho administrativo. Vamos a terminar con este tema, el juicio de amparo, lo vamos a ver así en términos generales porque pues este es un tema muy extenso, pero vamos a ver los conceptos básicos de este tipo de juicio. Entonces, bueno, les voy a dejar de compartir. Muy bien, pues hasta aquí le dejamos la clase de hoy, es la clase número 11. La siguiente clase pues va a ser la número 12 y vamos a hablar, a terminar este tema del juicio de amparo y vamos a ver el siguiente, el derecho administrativo. Bueno, sin más por el momento, pues me despido, que se encuentre muy bien, échenle muchas ganas, ya casi estamos a final de módulo y pues bueno, aquí nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.